Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos una vez más aquí conmigo, listos para sumergirnos en una nueva historia, en un nuevo chismecito que sé que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de esos dramas que nos hacen suspirar, esos enredos familiares que a veces parecen sacados de una telenovela, pero que en este caso son totalmente reales. Y sí, como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a poner bajo la lupa la relación entre Kerem y Hande, pero desde una perspectiva muy especial, muy conmovedora, las lágrimas de la abuela. Prepárense porque esto va a estar cargado de emociones, de revelaciones y sobre todo, de mucho sentimiento. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y que te unas a esta comunidad de chismosos con buen corazón. Y a los que ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por el apoyo constante. Su energía es la que me impulsa a seguir creando contenido que les guste y que los mantenga entretenidos. Así que sin más preámbulos, vamos a lo que nos trae aquí hoy. Acompáñenme. Como saben, la relación entre Kerem y Hande ha sido objeto de mucha especulación y de infinitas conversaciones. Hemos visto fotos, hemos escuchado rumores, hemos analizado cada gesto y cada palabra. Pero hoy, vamos a ir un poco más allá, vamos a meternos en el corazón de esta historia, en el lado más humano y vulnerable. Y es que en medio de todo este torbellino de noticias y chismes, a veces olvidamos que hay personas reales, con sentimientos reales, que están viviendo todo esto. Y una de esas personas es precisamente la abuela. La abuela, esa figura que representa el amor incondicional, la sabiduría ancestral, el núcleo familiar. Ella ha sido testigo silenciosa de todo lo que ha pasado entre Kerem y Hande y sus lágrimas, créanme, tienen mucho que decirnos. A lo largo de este vídeo vamos a explorar esa conexión, esa tristeza, esa preocupación que la embarga. Vamos a intentar entender qué es lo que realmente siente esta abuela al ver cómo se desarrolla esta historia, qué preguntas le hace a Kerem y sobre todo, qué significan esas lágrimas. Vamos a escuchar su voz, aunque sea a través de las pistas que vamos a ir encontrando. Les prometo que será un viaje emotivo, un viaje que nos hará reflexionar sobre la importancia de la familia y de las relaciones humanas. Y claro, también vamos a intentar descifrar un poco más ese misterio llamado Kerem y Hande. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para una montaña rusa de emociones. La abuela siempre ha sido un pilar en la vida de Kerem. Desde que era niño, ella ha estado ahí para él, para guiarlo, para apoyarlo, para consolarlo. Ella ha visto cómo ha crecido, cómo ha madurado, cómo se ha convertido en el hombre que es hoy. Y por supuesto, también ha sido testigo de sus relaciones, de sus amores, de sus desamores. Ella lo conoce como la palma de su mano, sabe cuándo está feliz y cuándo está triste, cuándo está enamorado y cuándo tiene el corazón roto. Y es por eso que cuando se trata de Hande su preocupación es aún mayor. Para ella, no se trata solo de una relación más, se trata de algo que va más allá. Ella ha visto cómo Kerem ha cambiado al lado de Hande, cómo se le ilumina la mirada cuando está con ella, cómo se ríe de sus bromas y cómo la admira con todo su corazón. Y precisamente por eso, le duele ver cualquier indicio de tristeza, de conflicto, de duda. La abuela, con su experiencia, con su sabiduría, sabe que el amor no siempre es fácil, que tiene sus altos y sus bajos, sus momentos de alegría y sus momentos de dolor. Pero al mismo tiempo también sabe que el amor verdadero es algo que merece la pena luchar, que no se puede dejar ir tan fácilmente. Y ahí es donde radica su preocupación, en ver si Kerem está dispuesto a luchar por ese amor, si está dispuesto a superar los obstáculos y a no rendirse ante las adversidades. Ella, como cualquier abuela, solo quiere lo mejor para su nieto, quiere verlo feliz, quiere verlo realizado, quiere verlo al lado de la persona que lo hace sentir completo. Y ese sentimiento es el que se esconde detrás de cada una de sus lágrimas. Imaginen la escena. La abuela sentada en su mecedora, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el vacío. Kerem llega a la casa, con esa sonrisa que siempre le dedica a su abuela, pero ella, esta vez, lo recibe con una mirada diferente, con una mezcla de preocupación y de tristeza. No lo abraza de inmediato como suele hacerlo. Primero lo observa, analiza cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras. Y entonces le pregunta con la voz suave pero firme, como solo las abuelas saben hacerlo: Kerem, ¿qué pasó con Hande? Una pregunta que no necesita más explicación, que resume todo lo que ella siente, todo lo que ella quiere saber. Una pregunta que en realidad
va mucho más allá de una simple duda, es una pregunta que encierra un anhelo. Una esperanza, un temor. En esa pregunta se esconde el deseo de que todo esté bien entre ellos, la preocupación de que algo haya salido mal, el miedo de que la felicidad de su nieto esté en juego. La abuela no es una persona de muchos rodeos, ella va al grano, ella quiere saber la verdad. Y Kerem, aunque intenta disimular, aunque intenta poner buena cara, sabe que no puede engañar a su abuela. Sabe que ella puede leer en sus ojos, que ella puede sentir en su corazón. Y es ahí donde comienza el verdadero diálogo, un diálogo que no se basa en palabras, sino en miradas, en silencios, en gestos. Kerem intenta explicarle a su abuela lo que está pasando, o lo que él cree que está pasando, pero las palabras a veces no son suficientes, no pueden expresar la complejidad de sus sentimientos. Él le habla de los malentendidos, de las discusiones, de las diferencias de opinión. Le dice que a veces siente que no la entiende, que no se comprenden, que se pierden en un mar de confusiones. Pero la abuela, con su sabiduría, sabe que esas son solo las excusas, la superficie de un problema mucho más profundo. Ella ve en los ojos de Kerem que todavía la ama, que todavía siente esa conexión especial que los une, pero que algo se interpone en el camino, algo que les impide ser felices. Ella no le reprocha nada, no lo juzga. Ella simplemente lo escucha con paciencia, con comprensión, con ese amor incondicional que solo una abuela puede ofrecer. Y sus ojos se humedecen no por la tristeza de Kerem, sino por el dolor que siente al verlo sufrir. Sus lágrimas son un reflejo de su propio corazón, un espejo de su propia preocupación. Y Kerem, al ver esas lágrimas, se da cuenta de que no está solo, de que su abuela está ahí para él, para apoyarlo, para guiarlo. Y es en ese momento cuando se abre por completo, cuando deja caer las máscaras y le cuenta la verdad, o al menos su verdad. Él le confiesa que a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, sigue enamorado de Ande. Le dice que ella es la mujer de su vida, que no puede imaginarse un futuro sin ella. Le cuenta de esos momentos mágicos que han compartido, de esas risas que han resonado en el aire, de esos abrazos que han reconfortado sus almas. Le habla de la conexión profunda que sienten, de esa chispa que los une, de esa complicidad que los hace únicos. Pero también le confiesa sus miedos, sus inseguridades, sus dudas. Le cuenta que a veces siente que no es suficiente para ella, que no la merece, que la va a perder. Y es ahí donde la abuela, con su sabiduría, le da un consejo que cambiará el rumbo de la conversación. Le dice que el amor verdadero no se trata de perfección, se trata de aceptación. Le dice que Ande también tiene sus defectos, sus inseguridades, sus miedos. Le recuerda que la comunicación es la clave para cualquier relación, que deben hablar abiertamente con honestidad, con respeto. Le insta a que no se rinda, a que luche por ese amor, a que no permita que el orgullo o el miedo se interpongan en su camino. Le dice que las lágrimas duelen, pero que también pueden ser un motor para el cambio, un impulso para la reconciliación. La conversación continúa, pero el tono ya no es el mismo. Ya no hay reproches, ya no hay juicios. Solo hay comprensión, apoyo, amor. La abuela le comparte algunas de sus propias experiencias, le cuenta historias de su juventud, de sus amores, de sus desamores. Le enseña que la vida es un camino lleno de altibajos, que el amor no siempre es un cuento de hadas, pero que al final, siempre vale la pena luchar por él. Y Kerem, al escuchar las palabras de su abuela, se da cuenta de lo afortunado que es de tenerla en su vida, de contar con su sabiduría, con su apoyo, con su amor. Las lágrimas de la abuela, al final, no son un signo de debilidad, son un signo de amor, de preocupación, de esperanza. Son un recordatorio de que la familia es lo más importante, de que siempre hay alguien que nos quiere incondicionalmente, que nos apoya en los buenos y en los malos momentos. Y es ese amor el que le da a Kerem la fuerza que necesita para enfrentar sus problemas, para superar sus miedos, para luchar por su felicidad. Y es en ese momento cuando se da cuenta de que no está solo, que la abuela está con él, que él toma una decisión. La decisión de no rendirse, de no dejar ir a Ande, de luchar por su amor. Él sabe que no será fácil, que habrá obstáculos, que habrá desafíos, pero también sabe que con el apoyo de su abuela, con el amor de Ande, con su propia determinación, puede superar cualquier cosa. Él decide hablar con Ande, abrir su corazón, decirle la verdad, expresarle sus sentimientos. Él decide dejar a un lado el orgullo, dejar a un lado el miedo, dejar a un lado las inseguridades. Él decide ser honesto, ser vulnerable, ser él mismo. Y es ahí donde comienza una nueva etapa en su relación,
una etapa de reconciliación, de perdón, de amor. Y aunque las lágrimas de la abuela fueron el inicio de esta conversación, al final, esas lágrimas se convirtieron en un símbolo de esperanza, de amor, de unión. Ella, desde su lugar, sigue velando por la felicidad de su nieto, sigue apoyándolo, sigue guiándolo. Y aunque la incertidumbre siempre estará presente, ella confía en que el amor, al final, triunfará. Ella sabe que Kerem es fuerte, que Ande es maravillosa, que juntos pueden superar cualquier adversidad. Y es esa fe, ese amor, esa esperanza lo que la mantiene en pie, lo que la hace seguir adelante, lo que la convierte en el pilar de esta historia. Y así, amigos míos, llegamos al final de esta historia, al final de este viaje lleno de emociones. Hemos visto las lágrimas de la abuela, hemos sentido su preocupación, hemos escuchado su sabiduría, hemos aprendido de su amor. Hemos descubierto que detrás de cada historia de amor, hay una familia que sufre, que se preocupa, que espera lo mejor. Hemos comprendido que el amor no es fácil, pero que siempre vale la pena luchar por él. Hemos aprendido que la comunicación es clave en cualquier relación, que la honestidad es fundamental, que el perdón es necesario. Hemos recordado que la familia es lo más importante, que siempre hay alguien que nos quiere incondicionalmente, que nos apoya en los buenos y en los malos momentos. Y sobre todo, hemos reafirmado que el amor, al final, siempre triunfa. Las lágrimas de la abuela no fueron en vano, fueron un llamado a la acción, una invitación a la reflexión, un recordatorio de que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Y es esa esperanza la que nos impulsa a seguir adelante, a creer en el amor, a luchar por nuestros sueños. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo, por permitirme compartir con ustedes esta historia tan emotiva. Su apoyo es fundamental para mí, su cariño es mi motor. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya entretenido, que les haya hecho reflexionar. Y si fue así, no olviden dejarme su comentario, quiero saber qué piensan, qué sienten, qué opinan. Sus comentarios son muy importantes para mí, me ayudan a mejorar, a crecer, a seguir creando contenido que les guste. Y recuerden que todos somos parte de esta gran familia, que todos estamos aquí para apoyarnos, para querernos, para compartir nuestras experiencias. Así que no duden en dejar su huella, en expresarse, en ser ustedes mismos. Y si aún no se han suscrito al canal, ¿qué esperan? Suscríbanse, activen la campanita y únanse a esta comunidad de chismosos con buen corazón. No se arrepentirán, les prometo que siempre tendremos historias interesantes, emocionantes, divertidas para compartir. Y ahora, como siempre, los invito a que le den un me gusta a este vídeo, a que lo compartan con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que disfruten de este tipo de contenido. Y no olviden, suscríbanse al canal, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis queridos amigos. Los quiero un montón.